Regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Un total de 19 plataformas serán sujetas a las nuevas leyes para grandes empresas de Internet de la Unión Europea. Thierry Breton, encargado de industria del bloque económico, explicó que las reglas, conocidas como la Ley de Servicios Digitales, entran en vigor en agosto y las plataformas que tendrán que atacarlas son The Alphabet, Google Maps, Google Play, Google Shopping, el servicio de búsqueda de Google y YouTube de Microsoft, LinkedIn y Bing de Meta, Facebook e Instagram, además del Marketplace de Amazon, la App Store de Apple, Booking.com, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, Zalando y AliExpress de Alibaba. De acuerdo con el funcionario, en la Unión Europea consideran que estas 19 plataformas y motores de búsqueda se han vuelto sistemáticamente relevantes y tienen responsabilidades especiales para hacer que Internet sea más seguro. Por ello tendrán que hacer más para combatir la desinformación, brindar más opciones a los usuarios y garantizar una mayor protección para los niños o arriesgarse a multas de hasta el 6% de su facturación global. Mundo de Negocios Baker Tilly presenta. Ya son las 6 de la mañana con 32 minutos, esto es Imagen Empresarial y bueno, pues ya estamos en la etapa de la declaración anual de personas físicas, clave. Y para hablar de este tema, por supuesto, me da mucho gusto saludar a Fernando Castillo, socio de impuestos en Baker Tilly. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días, gusto saludarte a ti, el auditorio. Oye, pues comienzo por lo obvio y el principio. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual de personas físicas en México y cuáles son los plazos? Pues mira, de entrada, las personas físicas que obtengan ingresos diferentes a sueldos superiores a 400,000 pesos y aquellas que tengan diferentes tipos de ingresos son las obligadas a presentar la declaración anual a más tardar el día 30 de abril de este año, ¿no? Recordemos, Rodrigo, que las personas físicas tienen que identificar por concepto, ahora sí que por cajoncito, cada uno de sus ingresos y determinar la utilidad o la pérdida que hubieran generado en cada uno de los cajones para poder presentar su declaración. Claro, y en ese contexto, entender cuáles son las deducciones que se pueden hacer, cuáles son las deducciones personales. Sí, Rodrigo, mira, recordemos que hablaba yo de cajoncitos, ¿no? Cada ingreso tiene sus propias deducciones, excepto algunos como son los sueldos. Pero, por ejemplo, si tienes una enajenación de bienes, pues tienes el costo fiscal que puedes deducir, la parte de intereses que puedes deducir, el ajuste anual por inflación. Pero cuando tenemos otro tipo de deducciones, que precisamente como lo mencionabas, que son las personales, bueno, pues es cuando podemos tomar los honorarios médicos y gastos hospitalarios, los gastos funerales, algunos donativos con algunos topes, los intereses de créditos hipotecarios, seguro de gastos médicos, entre otras, ¿no? Recordemos, Rodrigo, que estas deducciones personales tienen límites específicos. En términos generales, te puedo decir que las deducciones personales las podemos tomar hasta 5 veces el valor de la unidad de medida y actualización, la UMA, o sea, más o menos como 175,000 pesos, o el 15% del total de los ingresos acumulables, el que sea menor, ¿no? Entonces, cada persona tiene que hacer su cálculo. Nosotros en Baker Tilly podemos ayudarles a revisar estos cálculos, a prepararlos para que tengan el cumplimiento adecuado ante las autoridades fiscales y considerando precisamente lo que establecen las disposiciones en vigor. Claro. Fernando, y en ese contexto, un tema clave en términos de límite y la clase de deducciones que uno puede hacer, a veces, por ejemplo, ¿cómo hacer el cálculo? Porque a lo mejor te puedes hacer alguna donación si sacas el balance, digamos, en vez de pagarlo directamente, ¿no? Y por lo menos ahí destinas ese dinero para alguna causa que uno quiera utilizar, o puedes comprar algún equipo que te hace falta como persona física, ¿no? Alguna computadora o algún elemento que sirva para producir más. ¿Cómo hay forma de poder hacer esta planeación, digamos, que en vez de que te salga la tasa y lo pagues, pues reduzcas, digamos, tu contribución,
a través de hacer alguna donación, ya lo decía, o comprar algún activo, etcétera. Sí, Rodrigo, mira, las donaciones, yo creo que más que planeación, el tema del donativo es altruista, es un tema social que cada persona física, si quiere ser o no, es decisión de esa persona. Pero tomemos en cuenta que el donativo, por ejemplo, tomando el ejemplo, no puede exceder del 7% de los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior. ¿Qué implica? No quiere decir que no puedas hacer un donativo mayor a esa cantidad, pero lo que sí implica es que tu deducción personal puede ser hasta el 7% de tus ingresos acumulables del año anterior. No puede ser diferente, ¿no? Y por ejemplo, si quieres comprar un equipo, yo diría, primero que nada, esta persona física que quiera comprar equipos, bueno, tendrán que ser equipos que necesite para su actividad y sí los podrá deducir, pero otra vez en el cajoncito de la actividad, ¿no? Que en este caso, y perdón que sea un poquito técnico, tiene que ser de actividad empresarial. Es decir, aquellas personas que hacen negocios en su día a día y que están registradas como personas físicas, sí pueden comprar equipos siempre y cuando estos equipos sean exclusivamente para su actividad empresarial, ¿sí? Es decir, una persona con sueldos no podría comprar un equipo para hacer su actividad porque los sueldos no tienen una deducción tal cual. Y en ese caso aplicaría una persona, digamos, un asalariado y con actividad empresarial, ¿no? Y depende en qué cajón aplique y bueno, pues eso ya es muy visible. Ahora, ¿hay deducciones que se puedan aplicar sin límite? Sí, mira, hay algunas deducciones que no tienen límite y yo lo que te diría son básicamente aquellas que se enfocan en el ahorro de los trabajadores, en el retiro de las personas, ¿no? De los trabajadores, de las personas en general, ¿no? Aportaciones complementarias para el retiro, que se realicen directamente las aportaciones complementarias al retiro del IMSS. En si bien no aplica el 15% o las 5 UMAS que yo te había dicho hace un momento, sí aplica el 10% de los ingresos acumulables del ejercicio, o bien los planes personales de retiro. Esas tienen sus propios limitantes, tienen sus propios reglas que una persona debe cumplir precisamente para que podamos tomarlas. No te aplica, como decía yo, los límites generales de los que hablaba yo al principio. Sí, según recuerdo tienen límites de deducibilidad las aportaciones en los planes individuales de retiro, pues de lo que mencionabas, ¿no? 150,000, 175,000 pesos, ¿es correcto? ¿O sin límite? Es correcto. Es correcto. Tiene sus Ahora, propios límites. y las inversiones en el extranjero de personas físicas, ¿cuál podría ser un buen ejemplo de ello? Mira, muchos nos hemos encontrado aquí en Baker Tilly, lo que tenemos es muchos clientes inversionistas que parte de sus recursos los tienen invertidos en el extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente tengas un portafolio de inversión fuera de México. No quiere decir que esté, y voy a poner un ejemplo, que un banco mexicano y lo invierte a un portafolio en el extranjero, sino que más bien vas a un banco extranjero, una casa de bolsa extranjera, y ahí inviertes tus recursos. Ese tipo de inversiones, en muchas ocasiones las personas físicas no los declaran porque no saben cómo hacerlo, ¿vale? Claro. Y recordemos que en este caso hay dos formas. La primera y más sencilla, deja poner entre comillas, la primera y más sencilla es aplicar un factor que la autoridad fiscal emite cada año, precisamente reconociendo a nivel de intereses cuánto es el interés que se genera a nivel un estudio macro. Dos, cuál es la inflación y tres, cuál ha sido el desplazamiento del tipo de cambio. Con esos tres elementos, la autoridad fiscal estima un factor para determinar los ingresos acumulables de la persona y ese lo podemos aplicar sobre el saldo inicial de la inversión. Sin embargo, hay otra forma que es un poquito más, déjame llamarlo artesanal. Tenemos que identificar en las inversiones en el extranjero cada uno de los conceptos que una persona física tiene invertidos. Es decir, si tiene una inversión normalita en una cuenta de cheques, si tiene bonos que haya en los que haya invertido, si tiene acciones del extranjero en los que haya invertido, y obviamente estos conceptos lo que te generan pues son intereses, Claro. es deducción por inflación, te generan dividendos, te generan ganancias o pérdidas en venta de acciones o de bonos, y cada uno de esos elementos deben incorporarse en la declaración anual. Fernando, debo hacer un corte, pero pido la bondad de tu tiempo para hablar más acerca de este tema que es fundamental. Obviamente todo el mundo siempre está con muchas dudas, ya se va a acabar abril, así que
hay muchos temas. Así que regresamos en un momento. Esta mañana está con nosotros Fernando Castillo, socio de impuestos en Baker Tilly, México, hablando justamente de la declaración anual de personas físicas. Volvemos. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. 3M llevará a cabo un segundo recorte de puestos de trabajo. La compañía indicó que eliminará alrededor de 6,000 empleos a nivel mundial como parte de un nuevo esfuerzo para controlar sus costos en medio de la disminución de la demanda de algunos productos. La empresa reportó que durante el primer trimestre del año, sus ingresos retrocedieron 9%, ubicándose en $8,000 millones. De acuerdo con su CFO, Monish Pataloowala, su negocio más afectado fue el de electrónica de consumo, dedicado a fabricar pantallas para teléfonos inteligentes y tabletas, cuya facturación cayó 35%. Por ello, la firma dijo que buscará cambiar su enfoque a negocios de alto crecimiento, incluida la electrificación automotriz y mejoras para el hogar. A principios de este año, 3M informó sobre un recorte de 2,500 puestos de trabajo. Por lo tanto, si se suman ambos anuncios, la firma reducirá en 10% su fuerza laboral global en 2023. La empresa destacó que espera asumir cargos totales por esta reestructuración de entre 700 y 900 millones de dólares. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos y esta mañana está con nosotros Fernando Castillo, socio de impuestos en Baker Tilly, México, hablando justamente de este momento clave para millones de contribuyentes en México, que es la declaración anual de personas físicas. Y hablabas antes de ir al corte, Fernando, pues de las inversiones en el extranjero y eso también tiene que ver con la doble tributación, ¿no? Que también es conveniente reportarlo. Mencionabas algo clave, a veces no sabemos cómo hacerlo. Y sobre todo, bueno, esto para no pagar que se duplique el impuesto, ¿no? Que también es otro aspecto a considerar. Sí, correcto, Rodrigo. Qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que muchos de nuestros clientes, muchas personas físicas, tienen ingresos que provienen del extranjero y como cada país, bueno, pues en cada país se hacen retenciones y en cada país se pagan los impuestos que corresponden. ¿Y qué sucede? Para evitar esa doble tributación, lo que tenemos que hacer es sí o sí reconocer los ingresos que hayamos tenido en el extranjero. Recordemos, y hago un paréntesis muy rápido, recordemos que las personas físicas mexicanas tenemos la obligación de reportar todos los ingresos, independientemente de si se generan en México o fuera. Y cuando se trata de ingresos fuera, estos ingresos, cuando hay una retención o un pago de impuestos en el extranjero, tenemos la posibilidad de recuperar, bueno, de acreditar ese impuesto y disminuirlo del impuesto que tenemos que pagar en México, eliminando con esto la doble tributación, ¿no? Ojo, es importante tomar en cuenta, Rodrigo, que este tipo de acreditamientos o este tipo de beneficios no vienen precargados en la declaración, uno los tiene que ir precargando, ¿no? Ajá. Y hablando por ejemplo, las inversiones en el extranjero, cuando recibimos dividendos o cuando recibimos intereses que ya no retuvieron el impuesto, bueno, hay que aclarar en la declaración, hay un recuadro específico donde dice impuesto pagado en el extranjero que podemos aplicar. Qué importante esto que mencionas porque eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tanto la parte prellenada es lo más óptimo, sobre todo porque pues hay muchos casos, ¿no? Como mencionabas, y ahí hay que tener esta visibilidad que a lo mejor muchos, pues ahora que te están escuchando la tenemos, pero yo, por ejemplo, hasta ahorita que lo mencionas no lo habría considerado. Sí, mira, el prellenado es bastante eficiente, Rodrigo. Pensemos y recordemos que todo se basa en nuestros comprobantes fiscales digitales, ya sea de aquellos que nos entregan nuestros patrones o aquellos que emitimos nosotros o el propio banco. Todo esto da una base de datos para la autoridad fiscal que lo va a considerar todo para determinar el impuesto la declaración anual, ¿no? El prellenado de la declaración anual. Sin embargo, hay conceptos que no tenemos identificados en un CFDI.
como cuál tenemos, si tenemos un fideicomiso, ya sea de actividad empresarial o no, si tenemos inversiones en el extranjero, si tenemos algún gasto incluso en el extranjero, ¿no? Eso no trae CFDI y ahí tenemos pues, que revisar la declaración prellenada para incluir los conceptos que nos hagan falta. Claro, por ejemplo, a mí me ocurre que de repente pago servicios de empresas, ahora mucho inteligencia artificial, y pues no estoy obteniendo el CFDI, por lo tanto no lo puedo deducir. Ahora, otro tema, Fernando, que seguramente muchos, pues es la gran pregunta, ¿no? Ahorita vibra mi teléfono celular, seguro son preguntas para ti, pero ¿qué hay de los plazos en términos de la devolución? ¿Qué esperar y cuando no ocurre, qué hacer? Mira, en general la devolución automática es bastante eficiente. Normalmente te devuelven 15 días, 3 semanas. También dependerá del grado de complejidad de tu declaración, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes muchos elementos, si tienes inversiones en el extranjero, si tienes deducciones del extranjero, eso puede ser sujeto a revisión por parte de las autoridades. Normalmente, y déjame ponerte el ejemplo más típico y más sencillo de todos, un asalariado que solamente hace eso, que solamente tiene salarios y deducciones personales, la verdad es que su devolución debería, evidentemente no lo podemos asegurar, pero debería ser sencilla, ¿no? Pero ya una persona física que tiene muchos elementos o muchos cajoncitos de estos, en donde va metiendo muchos tipos de ingresos, seguramente la devolución podrá tomar más tiempo y también podrá ser sujeta a revisión de las autoridades. No porque sean más fáciles o más difíciles, sino porque el código así lo establece, ¿no? O sea, las autoridades, recordemos todos, siempre tienen la facultad de revisar nuestras declaraciones. Sí, que es importante. Una última pregunta, Fernando. Cuando hay la venta de un inmueble, un activo, un coche, una casa, etcétera, ¿ahí cómo se da el cómputo y cuál es la obligación en términos de reportarlo? Mira, partamos de la base que si vamos a vender un inmueble, pensemos que este inmueble no es de una actividad empresarial, es decir, no es parte de mi negocio, voy a vender mi casa, ¿no? Déjame poner el ejemplo. Recordemos que si vendo mi casa, tengo una deducción, tengo una parte de esos ingresos que son exentos, más o menos son 300,000 UDIs, deberá ser como 1,5 millones, una cosa así. Tengo una parte exenta, que esa evidentemente no va a pagar impuestos como su nombre le indica, está exenta, pero la otra parte que sí está grabada, si es un inmueble de mayor cuantía, sí va a estar un excedente grabado. Y sobre ese excedente podremos tomar una deducción. ¿Cuál es? El costo, lo que yo haya pagado por esa casa, ¿no? Es decir, yo pagué por esa casa tantos pesos y además le hice mejoras y además fíjate que pagué el impuesto sobre adquisición de inmuebles y pagué al notario. Todo eso que haya yo pagado al momento de comprar esa casa, lo puedo deducir al momento de venderla. Entonces, cuando tenemos ese tipo de bienes, recordemos que tenemos que ver qué parte está exenta y cuánto es el costo. Es súper importante esa parte. Pues hay que acercarse a los expertos, digo, ya cada vez es más eficiente, etcétera. Bueno, eficiente las citas no tanto a veces, ya mejoró bastante, pero sí que puede tener sus grados de complejidad, como ya lo mencionabas, en tanto, pues cada caso particular y sobre todo, pues digamos, una persona física relativamente, digamos, no con tanta complejidad, a lo mejor con la parte prellenada y la automatización ya se puede, pero otros, pues que consulten a los expertos. Fernando, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Rodrigo. Nada más me gustaría recordarle a tu auditorio que estamos Baker Tilly en LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter como Baker Tilly México o Baker Tilly MX. Muchas gracias, Rodrigo, y que tengan buen día. Ahí los encontramos, ahí escuchamos a Fernando Castillo, socio de impuestos en Baker Tilly México.